¿Estás listo para escuchar? Esto es su voz. Todos enfrentamos gigantes, ¿verdad? A veces estos gigantes no llevan armadura ni espada, pero sus nombres son muy claros. El miedo, la inseguridad, la ansiedad, la duda, el temor. ¿Cuántos hoy levantan su mano conmigo y dicen sí? Yo he tenido frente a mis ojos este tipo de gigantes. Y cuando esos gigantes se alzan, nuestra mente, nuestro corazón empieza a luchar entre sí. Sabemos lo que Dios nos ha dicho, pero sentimos el peso de lo que vemos. Nuestra mente y nuestro corazón como que no están en línea. Y hoy quiero compartirte acerca de esto. Cuando nuestra mente, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones no van en línea con lo que el Señor nos ha estado hablando, cuando están luchando entre sí, pero a veces acallamos, a veces nos distraemos, no queremos enfrentar lo que está sintiendo en nuestro corazón, no queremos enfrentar tal vez esos gigantes que han estado ahí hablándonos, gritándonos, y no queremos enfrentar eso con Dios, sino que nos distraemos o queremos evitarlo o queremos evadirlo. Hoy es el momento para que tú puedas ser honesto, honesta con Dios, de cómo está tu corazón, de qué estás afrontando, de cuál es ese gigante que ha venido a atormentarte y que lo puedas reconocer hoy ante el Señor. Hablemos de David y Goliat. Cuando David llegó al campamento, él escuchó las amenazas de Goliat. Todo el ejército estaba paralizado. Dice que llevaban 40 días siendo amedrentados por la voz de Goliat. Tenían miedo, estaban asustados. Sus corazones se habían llenado de temor. Su visión estaba limitada a lo que sus ojos podían ver. Y David también pudo haber sentido temor, obvio, porque era jovencito, sin experiencia militar. O sea, si aquellos soldados entrenados de todo el ejército de Saúl, imagínate, que estaban acostumbrados a la pelea, a la guerra, tenían temor, llevaban 40 días allí así, ¿cuánto más tendría temor David? ¿Cuánto más vendría ese miedo a su vida, esa voz también hablándole del temor, porque había una atmósfera de temor allí? Goliat llevaba mucho tiempo hablándoles y hablándoles y hablándoles, y dice la palabra que Saúl y todo su ejército estaba desanimado y estaba lleno de temor. Esa era la atmósfera que estaba pasando en ese momento, en ese lugar. Y David obviamente tuvo que sentir temor. Su enemigo era enorme, pero él no construyó su decisión sobre lo que veía, sobre lo que sentía tal vez, sino sobre lo que creía fuertemente en su corazón. Su seguridad no venía de su fuerza, de su capacidad o de su talento. La historia de David y Goliat nos muestra claramente que esa seguridad, que ese vencer a Goliat no fue por la fuerza de David, no fue por su capacidad, no fue por su talento, no fue con su espada, no fue eso. Venía algo más profundo, fue la voz de Dios, fue su creer, su convicción en que Dios estaba allí con él. Él sabía que el Dios que lo libró del león y del oso lo libraría también de ese gigante. Y esa es la batalla que muchas veces vivimos. La mente te dice que es imposible. El corazón está recordando lo que Dios te dice, pero a la vez luchas con tus emociones, sentimientos, porque hay ese profundo temor, miedo. Pero si no estamos atentos, los miedos pueden ahogar la voz de Dios, lo que Él te ha estado diciendo. Para David, su entrenamiento fue en medio de las ovejas, en medio de la música. Yo creo que en medio de esa calma, en medio de ese tiempo, Dios allí lo entrenó y estuvo acostumbrado a escuchar lo que Dios le decía. Por eso se llenó de convicción, por eso sabía en ese momento, cuando llevaba alimento a sus hermanos y ver lo que ese filisteo estaba haciendo, sabía que Dios lo iba a respaldar. Sabía que iba a vencer, no por su fuerza, no por sí mismo, sino porque Dios estaba con él.
Hoy tu gigante puede no llamarse Goliat, pero quizá tiene el rostro de una preocupación financiera, un diagnóstico médico, un conflicto familiar, una crisis del negocio o una meta que parece inalcanzable o es en el ministerio. Algo puede estar sucediendo. Y entonces debes preguntarte, ¿estoy actuando según lo que Dios me dijo o según lo que el temor me está mostrando? ¿Estoy actuando bajo esta circunstancia? ¿Me estoy dejando llevar es por mi propia voz de temor y de miedos? ¿O estoy realmente creyendo en lo que Dios habla a mi corazón? Es más, ¿estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando lo que Él dice acerca de esta situación? ¿Tus palabras, tus hechos están alineados con tu fe? David no venció a Goliat solo con una piedra. Lo venció con la convicción. Volvemos a repetir esto. Lo venció con esa convicción interior que había nacido en medio de su intimidad con Dios. El ejemplo, esta historia, es Dios hablándonos. Dios diciéndonos, mira, no importó la piedra, no fue la piedra, no importó lo que David usara, era la convicción que había en su interior, estaba creyendo fuertemente en Dios, fue Dios quien le ayudó a vencer ese gigante. Los gigantes van a caer, pero lo más importante es que tú permanezcas siendo genuino, honesto hoy con Dios de qué está sucediendo allí en tu corazón. Saca esos sentimientos, eso que estás sintiendo. Dile, Señor, sé esto, pero siento cosas diferentes. Me está abrumando el temor, me está abrumando la inseguridad. Estoy escuchando más estas voces. Me cuesta creer en lo que tú dices. Que puedas ser hoy honesto, que puedas ser hoy honesta con el Señor y que empieces a llenarte, a escuchar la voz de Dios, a escuchar su indicación y a llenarte de convicción de lo que Él te está diciendo. Que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces tengan la misma dirección, la voz de Dios, lo que Él dice. Así como David, no peleas desde tu fuerza, no peleas desde tu conocimiento, desde tu propia sabiduría, desde tu talento, sino desde tu identidad con Él, desde lo que Dios te ha dicho en esa intimidad. Entonces podrás decir que no te ganó el miedo, sino que te sostuvo la fe, que has estado escuchando al Señor. Vamos a escuchar a Dios, vamos a llenarnos de Él. Necesitamos dirección, necesitamos buscarlo, ser honestos y buscar su voz y pedirle que todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones estén en línea con Él. Gracias por estar conectado. Muy pronto tendremos nuevamente nuestro espacio, su voz en vivo, conectando nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo con el Señor. Que nuestro corazón y pensamiento esté en línea con Él. Así que te invito a que estés muy atento porque estaremos nuevamente invitándoles a este tiempo en vivo, a este tiempo presencial. Vamos a buscarlo a Él, a buscar su voz, a decirle: Señor, necesito que mis pensamientos, que mi corazón, que mis sentimientos, mis emociones estén en línea contigo. Alinearme y llenarme de la convicción de lo que tú dices, de lo que tú hablas a mi corazón. Un abrazo para todos, bendiciones.